Bendito Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto, es un gozo estar juntamente con ustedes aquí en la presencia de nuestro Dios, porque hemos venido a alabarle, a glorificarle. Pero también ahora hemos entrado en el momento, mis hermanos, de la palabra del Señor, que es alimento para nuestra vida, es alimento para nuestra alma, bendito el Señor, y es crecimiento para cada uno de nosotros espiritualmente hablando. Y para eso los invito a entrar en el libro vamos a leer un versículo para iniciar, pero vamos a estar leyendo Biblia hoy. En el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, en su verso 33. Bendito es el Santo de Israel. Aleluya. Aleluya, bendito el Señor. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Amén. Bendito el Señor. Y la bendita palabra del Señor dice así, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice su palabra. Porque los gentiles, verso 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Bendito Dios. Puede ponerse cómodo, mis hermanos, pero no siente la alabanza, como dice un hermano, sino que estemos siempre gozosos, ¿verdad? Porque los cristianos evangélicos, mis hermanos, nos caracterizamos precisamente por eso, porque estamos llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de Dios. Entonces, nosotros, acuérdense que dice la palabra del Señor que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y los vivos tienen que alabar al Señor, los vivos glorifican a Dios. Solamente los muertos no pueden glorificarle. Por eso decía el salmista David, ¿te glorificarán los muertos? Ciertamente nadie te va a glorificar de los que descienden a la sepultura. Pero también habla espiritualmente. Cuando estamos espiritualmente muertos, no podemos alabar al Señor. ¿Por qué? Porque hay cadenas que nos atan. Bendito el Señor. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor y somos libres, entonces es porque el Hijo nos ha libertado. El Hijo del Todopoderoso. Bendito el Señor. Mis hermanos, la palabra es, ¿qué es el reino? ¿Y por qué buscar el reino? Yo creo, mis hermanos, que muchos, estando en el Evangelio aún, o ya estando en el Evangelio, no hemos entendido este versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos y a aquellas personas que le buscaban, que buscaran el reino de Dios, y nos sigue diciendo todavía, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas que necesites serán añadidas, porque mi Padre sabe de qué tener necesidad cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, dice. Entonces nosotros tenemos que estar confiados y buscar siempre las cosas de Dios, agradar a Dios, vivir para Dios, vivir una vida plena en nuestro Dios. Pero la vida a veces aún del cristiano, mis hermanos, está llena de cosas, de ansiedades. Cuando Él dice claramente en su palabra que Él llevó nuestras ansiedades, Él llevó todas nuestras dolencias y nuestras necesidades también, porque Él lo llena todo y en todos. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la persona, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la hermana o el hermano se vive atribulado? Cuando todavía no es la gran tribulación. Viven problemado. Porque muchas veces, y voy a tocar este tema poquito, ya que estábamos en la enseñanza, tocamos un poquito el tema de la enseñanza, sobre las pruebas y sufrir por Cristo. Muchas veces, mis hermanos, las pruebas vienen para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que generemos paciencia, porque muchas veces somos impacientes, de todo nos enojamos y nada nos parece. Bendito el Señor. Y entonces tenemos que aprender a hacer eso para ser sencillos, para saber, mis hermanos, que no estamos para complacer ni para que nos complazcan hablando terrenalmente, sino para darle gloria al que vive. No podemos complacer a los hermanos, ni tampoco los hermanos pueden complacer a nosotros, sino que vivir en amor, en armonía, buscando siempre el reino de Dios y su justicia, no teniendo disensiones, no buscando. Pero ¿qué pasa cuando no está maduro espiritualmente la persona? Siempre hay un porqué, un punto de discusión que nada aparece.
Eso es señal de que hay algo de inmadurez en el discípulo o en la persona, porque uno tiene que buscar siempre las cosas de arriba, buscar siempre la mansedumbre, buscar siempre el ser sencillo delante de nuestro Dios y delante de nuestros hermanos. Volviendo a lo de las pruebas, muchas veces las pruebas las confundimos nosotros. Le explico por qué. Es verdad que al cristiano le vienen las pruebas, pero también le vienen, mis hermanos, las consecuencias de tomar malas decisiones. Las malas decisiones también traen consecuencias y a veces el cristiano las toma como pruebas y no son pruebas. Es el producto de una mala decisión. Todas las cosas que hacemos en la vida tienen consecuencias. Por lo tanto, esas cosas nos afectan de alguna manera. Pero si nosotros nos mantenemos en Cristo, Dios puede hacer la diferencia y también puede usar todas esas cosas para poder ministrarnos, estar espirituales en el Señor. Pero no debemos confundir una mala decisión con una verdadera prueba. ¿Saben? Una de las cosas que quiero tomar, cuando yo estaba pasando gran necesidad, sentía que era injusticia. Pero en realidad yo estaba buscando lo justo porque quería agradar a Dios, buscaba al Señor más que nunca. Entonces eso es buscar a Dios y su justicia, querías hacer el bien, querías hacer el cambio. Aunque todo el mundo te viera mal, inclusive tu propia familia. Pero cuando tú te dedicas al Señor, nada de eso te va a preocupar. ¿Por qué? Porque tú estás buscando la gloria de Dios, estás buscando el reino de Dios y su justicia. Porque dijo Pablo, si yo agradara a los hombres, voy a desagradar a Dios. Yo estoy para agradar a Dios, no para los hombres. Estoy para servir a Dios, no para los hombres. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia. Muchas veces no queremos hablar o no queremos hacer cosas que sabemos que están escritas en la Biblia, que sabemos conducirnos, pero no queremos hacerlo porque va a sentir mal al hermano. La hermana se va a sentir mal. No podemos decir algo que le va a ofender. Eso es querer agradarle al hombre. No quiero lastimarlo, no quiero decirle algo que le ofenda. Es querer agradarlo, querer llevar la paz con él. Yo prefiero que se enoje conmigo, pero decirle la verdad, porque un día el Señor me va a decir, hey, tú sabías la verdad y no se la dijiste. Todos daremos cuentas, tanto de nuestras obras, como también del deber que tenemos sabiendo la palabra del Señor. Amén. Bendito el Señor. Gloria. Entonces yo estaba padeciendo todas esas cosas y en un momento me debilité y le dije a mi hermano, ¿qué está pasando? Yo no entiendo nada. ¿Qué está pasando todo esto? Pero después yo creo que el Espíritu Santo me darguía y le dije, ¿sabes qué, mi hermano? Ya sé. Ni que hubiéramos sido tan buenas personas para que todo nos fuera bien. Tenemos que pagar algo. Tenemos que pagar algo porque algo estábamos haciendo mal en el mundo. Dios nos ha rescatado, pero dice su palabra a su siervo Job, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, tenemos que pasar por dificultades. Empezamos pagando las cosas que nosotros actuamos mal y después, pero si perseveramos, van a venir las pruebas, van a venir las luchas, pero vamos a estar firmes si nos mantenemos en el Señor. Amén. Pero si nosotros rechazamos las pruebas y decimos, Señor, no, quítame esto, no lo puedo soportar, entonces está rechazando el que el Señor haga la obra en usted. Quiere que haga la obra del Señor, pero sin tener que padecer nada. Eso es un poco complicado. Sin prueba no hay crecimiento. Sin luchas no hay victoria. Entonces tiene que haber batallas para que haya victoria. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces el tema es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y por qué buscar el reino de Dios? Muchas personas pretenden conocer a Dios, pretenden que están en el camino correcto porque creen y hablan de Dios. Pero hacen todo lo contrario a la verdad del Evangelio. No basta creer. No basta creer en el Señor, sino hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque las mismas cosas hablan de su grandeza, de su existencia. O sea, cualquiera se puede dar cuenta que hay alguien que sostiene las cosas en el aire. Por ejemplo, hay alguien que debe sostener la luna, el sol,
en el universo, a todas las estrellas, y que todas, y dice su palabra que a todas las estrellas conoce por su nombre. Entonces es alguien poderoso que las mismas cosas, la misma naturaleza da testimonio de que hay un ser poderoso sobremanera. No un superhombre como el mundo piensa que le dicen Diosito, ¿verdad? No es una persona, es algo único, algo imposible de describir su grandeza, algo inimaginable para muchas cosas. Aún para nosotros que le conocemos en parte, es difícil poder describir la potencia, la majestad y la santidad de nuestro Dios. Con eso les digo todo, es tan difícil que aún nosotros no alcanzamos a describir su grandeza. No hay ser que pueda hacerlo. Bendito el Señor. Entonces, ahí está el error del ser humano, que creen en alguien que lo toman como si fuera un superhombre, y no es así. Es algo más que eso, se trata de algún ser espiritual, no es un ser carnal, no es un ser terrenal. Bendito el Señor. Y el buscar el reino de Dios nos lo vino a enseñar el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseña, mis hermanos, que desde el principio Él estableció al hombre y a la mujer para que se expandieran en la tierra, para que gobernaran la tierra. Él tenía muchos seres, tiene muchos seres, tiene muchos santos, tiene muchos ángeles en el cielo, pero Él le plació tener al hombre y a la mujer seres a su semejanza, a su imagen y semejanza en la tierra, para que se multiplicasen y llenaran la tierra. ¿Pero qué? Pero en una forma santa, en una forma sin ninguna malicia, mis hermanos, aquí en la tierra, como si estuvieran en el cielo. Así quería el Señor. Y el Señor sigue haciendo eso, y ¿saben qué va a llevar a cabo? El reino de Dios. El reino de Dios es del cielo, pero lo va a establecer en la tierra. Y Él vino a poner la muestra. Por eso cuando nos inició su ministerio, ¿verdad? Después de los 40 días de ayuno, se acercó a esos lugares, ¿verdad?, donde Él vivía, y les decía estas palabras: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y quién era el reino de los cielos? Jesucristo es el reino de los cielos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y su reino es sempiterno. Aleluya. Mostró el Señor los reinados de la tierra, que son terrenales, obviamente, ¿verdad? Pero dijo que después de eso levantaría un reino sempiterno, que será para siempre, y el único soberano será Jesucristo. Amén. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y a su nombre, gloria. Bendito el Señor. Entonces Él es el único merecedor de toda la gloria y toda la honra, mis hermanos. Aleluya. Y como la gente estaba ignorando esa palabra, Jesucristo vino a traer salvación y les dijo: este es el reino. Y le dijo también a Herodes, cuando le quería defender, dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, viene de arriba. Acuérdense que cuando descendió la nueva Jerusalén, descendió de los cielos, porque de allá es el trono de nuestro Dios, y de allá va a descender y va a establecer su reino en Jerusalén, como lo había prometido a Abraham, su amigo. Yo me gocé con esa palabra de inicio, ¿verdad? Porque también hablamos, precisamente ahorita vamos a tocar ese tema del templo, donde estaba orando Josafat. Amén. Donde oró también Salomón, hizo una gran oración a Dios, que todos cuando se dirigieran a ese templo el Señor los escucharía, porque Él estaría, sus ojos y su oído atentos al clamor del pueblo en ese lugar. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Un día estaban saliendo sus discípulos con nuestro Señor Jesucristo del templo, y ellos querían platicar con Él, y le decían: Señor, mira cómo le estaban mostrando el templo, la majestad del templo, que era grande, ¿verdad? No ha habido otro templo igual que el de Salomón, de oro, por cierto, muchas cosas. Y entonces ellos le estaban diciendo: mira estas cosas, tan grandes este templo. Y Él les dijo: mira que no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Ese templo fue derribado en el primer siglo. Se cumplió la palabra del Señor, y también ahí inicia, y eso se encuentra en Mateo 24, y vamos a estar tocando eso un poquito, respecto de la venida del Señor, respecto de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cuando se perdió el hombre, se perdió la santidad del hombre en el huerto del Edén,
el Señor tenía ya la salvación para nosotros, ya tenía en sus pensamientos a usted y a mí cómo nos iba a salvar. Tenía un cordero inmolado para ese rescate. El diablo se equivocó porque pensó que había echado a perder el plan de Dios, pero el plan de Dios es perfecto, mis hermanos. Lo que Dios estableció, nadie lo puede apagar, nadie puede quitar el plan de nuestro Dios. Amén. Y saben una cosa, el diablo es mentiroso y padre de mentira, y desde el principio ha querido estar a nivel o más alto que Dios. Ese es el problema también del ser humano cuando se llena de soberbia. Quiere decir que algo está agarrando del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre fue rebelde a Dios. Ese fue el motivo por el cual fue expulsado de allá de los cielos. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que el altivo, el Señor lo ve de lejos y dice, no lo quiero aquí, sáquenmelo. Y lo tenía fuera del cielo, fuera del lugar de la santidad de nuestro Dios. Bendito es el Señor. Y entonces el Señor nos viene, el tema sigue siendo el mismo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y por qué buscar el reino de Dios? ¿Por qué? Porque nos conviene. Dios no nos hizo para perdición, nos hizo para salvación. Y ahí el detalle que en nosotros, el ser humano, está el recibirlo o desecharlo. La salvación ya está puesta y sigo en pie que es gratuita, porque nadie podía dar ese precio. El mundo estaba destituido, el ser humano estaba destituido totalmente de la gloria de Dios. Sigue estando destituido de la gloria de Dios mientras no acepte al Cordero Santo de Dios. Mientras la gente no acepte ese sacrificio, no, y todos dicen, no, pues nosotros lo aceptamos, nosotros creemos mentiras del diablo. Si lo aceptaran y hicieran lo recto delante de Dios, si lo aceptaran estarían con nosotros glorificando a nuestro Dios. Amén. Y diciendo gloria a Dios y aleluya. ¿Y saben por qué no dicen un aleluya? Porque están amarrados, ataduras tienen, andan arrastrando cadenas. Santo. Y no se dan cuenta. Ellos piensan que nosotros estamos locos, ellos piensan que nosotros estamos, que es una secta, dicen ellos, o secta, perdón. Entonces, mis hermanos, el error es ellos. Por eso el Señor le dijo a nuestro Dios, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero quiero que sepan una cosa, hace más de 2000 años que el Señor ha sido paciente con nosotros. Y sigue diciéndole, Señor, perdónales. Pero mientras el hombre no ponga de su parte y no acepte el sacrificio, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue llevado a cabo, ya fue hecho. El rescate está pagado. Pero el hombre y la mujer quieren seguir secuestrados con el enemigo. Porque el enemigo les robó ¿cómo se dice? La libertad. Y muchos dicen que son libres, pero no. Jesucristo nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mientras el Hijo no los liberte, no pueden ser libres, traen cadenas. ¿Y cómo los liberta? Si le aceptan. He aquí estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si no lo hacen, nadie va a poder hacer nada por usted. Nadie va a poder hacer nada por mí si nosotros si no damos el primer paso. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Entonces, el Señor va a establecer, con usted o sin usted, conmigo o sin mí, Él va a establecer su reino. Amén. Del milenio. Bendito es el Señor. Y después de esa prueba que pasa el milenio, será por la eternidad. Bendito es su nombre. Aleluya. Por la eternidad. Sí, Señor. Bendito es su nombre. Yo no sé si se goza o no, mis hermanos, pero esto es de gozarse. Pero ¿sabe por qué no se enoja el ser humano? ¿Por qué no se goza? Perdón. Porque muchas veces es que está lleno de las cosas de este mundo. Y cuando digo de las cosas de este mundo me refiero a los problemas, a preocupaciones por cosas materiales, por cosas familiares, por cosas realmente que no tienen importancia cuando se tiene que enfocar en la verdad del Evangelio. Esa es la realidad. No hay nada más importante que la salvación de su alma. Si usted no le pone cuidado y no le pone aprecio a eso, realmente no se ama ni a sí mismo. ¿Cómo puede amar a los demás también? ¿Cómo puede fingir el amor para su hermano, para su prójimo, cuando no se ama ni a sí mismo porque no ama su alma?
¿Por qué no ser como aquel David que decía, bendice, oh alma mía, a Jehová, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios? El amar y bendecir a nuestro Dios tiene beneficios, mis hermanos. Amén. Tiene beneficios, gloria al Señor, porque Él es el que sacia de bien tu boca. Bendito sea. Él es el que te da fuerzas, Él es el que te fortalece, Él es el que te da todo. Todo dádiva y todo don perfecto viene del Señor. Toda dádiva y don perfecto viene de Dios, viene del Padre de las luces, bendito el Señor. Usted es una luz, yo soy una luz, si nos mantenemos en Cristo. Porque el mundo, dice Pedro, está en tinieblas. Y vosotros sois como luminares en medio de la oscuridad. Esos locos que dicen que somos luces en medio de la oscuridad. Y los que nos dicen locos son los que están en tinieblas. No lo digo yo, eso dice la palabra del Señor. Así es que a mí no me culpen ni me miren feo, porque esa es la realidad. Bendito Dios. Aleluya. Pero seguimos clamando al Señor por ello, para que todos lleguemos a la luz, todos lleguemos al conocimiento de su palabra. Y estoy hablando no solamente de los que están en el mundo, sino de los mismos cristianos, mis hermanos, que vivimos en el Evangelio, pero que estamos de alguna manera conformados con poco. Preocupados por las cosas terrenales, preocupados por el qué vamos a vestir mañana, qué vamos a calzar, qué vamos a comer, cuando tenemos un Dios tan grande y poderoso. Señor, yo quería hacer esto y no he podido, ya pasó tiempo. ¿Qué te interesa, hombre, si tienes algo mayor que eso? Tienes el reino de los cielos. Amén. Tienes una ciudad de oro, con calles de oro, un mar de cristal. Aleluya. Yes. O sea, ¿para qué quieres cosas terrenales? Si quieres puedes tenerlas, pero ¿eso es lo que vas a obtener solamente? Te vas a perder por querer lo de aquí de la tierra. No es malo el desear cosas, el desear bienes no es malo. Lo malo es obsesionarse y poner primeramente las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Ese es el problema. Y por eso el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, para que nosotros entendamos que es mejor poner la mirada y poner en primer lugar a Dios. Si algo nos enseñó el Señor es darle las primicias de todo a Dios. Las primicias de todo. Y por eso puso a Israel como ejemplo, para enseñar al mundo entero que Dios castiga, que Dios es bueno, pero también es severo en sus castigos. Sí. Bendito el Señor. Aleluya. Muchos dicen en el mundo, no, pero si Dios no es malo, Dios es bueno, es amor. Amén, eso es así. Pero también nosotros tenemos que portarnos bien, porque si nosotros ya después de habernos amonestado tantas veces, no entendemos, entonces viene el castigo de Dios. Como el Padre ama a su Hijo, lo castiga. Y eso estoy hablando para los que estamos adentro. Si lo castiga, ¿qué no será a los que están afuera? Aquellos que no quieren entender la voz del Evangelio. Para ellos es que viene la gran tribulación. Bendito el Señor. Y vamos a estar hablando, si nos da el tiempo el Señor, precisamente de eso, pero quería darles a entender lo que es el reino de los cielos. El reino se va a instalar, se va a establecer, y en Jerusalén, en la tierra que Dios le prometió a Abraham, el Señor va a establecer el reino milenial. Cielo nuevo y tierra nueva. Toda esta tierra va a ser quemada, va a ser deshecha, pero las cosas van a ser hechas nuevas en este mismo lugar. Amén. Bendito es su nombre. Aleluya. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios no es como nosotros, que nosotros tenemos un terreno, una casa viejita, la remodelamos. No, el Señor lo hace nuevo todo. Quema todo y lo hace nuevo. Aleluya. Bendito. ¿Sabe por qué? Amén. Porque este mundo está infestado de pecado, está infestado de maldad. Tanta sangre se ha derramado en la tierra. Bendito el Señor, que ya esa sangre clama hasta los cielos. El pecado ha subido hasta los cielos. Me recuerdo cuando el Señor le habló a Caín. Le dijo, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Has derramado sangre de tu hermano. Santo. Entonces la sangre derramada en la tierra, mis hermanos, tiene consecuencias. Esta tierra está llena de pecado. La misma tierra no soporta ya la maldad. Clama al Señor. Por eso hay tantos desastres naturales. Por eso hay tantas cosas. Porque todo lo complicamos los seres humanos por causa del pecado. Bendito el Señor.
Amén. Pero la gente sigue diciendo, es que la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza, hombre? Todas las cosas, el único padre es Dios, el único que hizo el universo es Dios. La tierra solamente es tierra. Y Dios la hizo para que nosotros señoreásemos sobre todo animal, sobre toda cosa que se mueve en la tierra, para que la cuidáramos también. Bendito el Señor. Para eso es que el Señor estableció el reino y puso a dos personas santas a imagen suya y les dio soplo de vida. Sopló sobre ellos y les dio vida, bendito el Señor. Les dio de su espíritu. Esa gente era espiritual. Y si a ellos los pudo engañar el enemigo porque es padre de mentira, sépase que va a venir a engañar mucho a este mundo, aún si fuere posible a los escogidos, dice el Señor. Y para eso los voy a invitar a que veamos 2 Tesalonicenses 2. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Por qué buscar el reino de los cielos? Porque esta tierra, este mundo va a ser deshecho y se va a hacer nuevo. Por eso, sabiendo esas cosas, ¿no buscaremos las cosas de arriba? Yes. ¿Para qué quedamos aquí a chicharrarse? No, mis hermanos, hay que buscar el reino de Dios. Y estoy hablando aún a los que ya están, aún a ya los escogidos, porque usted ya es escogido. El hecho que esté escuchando la palabra aquí ya es escogido. Amén. De usted depende si seguimos caminando bien o caminamos en el evangelio, pero sancochados nada más. Así no se vale, así no hay. A los tibios no los necesita Dios, no los quiere Dios más bien. No que no los necesite, porque Él siempre los busca. Por eso dice su palabra, y esto va para los tibios: deje el impío su camino. Cuando habla de impío, habla de los hijos. Impío es el que se dice cristiano, pero no hace la voluntad de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, que será amplio en perdonar. Misericordioso. Bendito el Señor. Entonces, el Señor siempre nos da oportunidades. Nos las da a nosotros, se las da a las gentes de afuera también. Por eso es que se predica el Evangelio. Por eso es que anunciamos la venida del Señor. Porque eso es lo que estamos anunciando. Porque el que vino a salvar y establecer el reino de Dios lo va a hacer. Y el hombre inicuo se va a querer a posesionar. Va a querer quitarle el lugar y querer gobernar él desde el Monte Santo. ¿Por qué? Porque él siempre ha querido el puesto del mayor de gobernar al mundo. Pero el Señor lo va a acabar con el poder de su boca. Bendito el Señor. Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses. Tesalonicenses 2. Amén. Vamos a estar leyendo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, de su verso 1 al 12. Bendito es el Santo de Israel. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En pocas palabras, aunque venga un ángel que dice que viene de parte de Dios y te trae otro evangelio diferente, no le creas, porque el tal es anatema, dice su palabra. Amén. Aunque viniera otro que diga, no, pues es que yo vengo de parte de Pedro, de parte de Pablo, por carta nuestra, dice él, ¿verdad? Yo vengo de parte de ellos. No le creas, porque nadie los mandó. Nosotros no lo mandamos, y mucho menos el Señor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo. Nos está diciendo Pedro, no vendrá sin antes aparezca la apostasía y el hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? El hijo de perdición, aquel que quiere sentarse en el trono del monte santo, el monte glorioso de Dios. Bendito es el Señor. Ese es el puesto que Él siempre ha deseado. Y ciertamente se va a sentar por unos días. Pero eso es todo lo que va a aprovechar. Bendito Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí nos está diciendo, esto va a pasar. Cuando venga el hombre, este inicuo, el hijo de perdición o el hombre de perdición, entonces es que va a venir, después de eso va a venir nuestro Señor Jesucristo. No va a venir antes. Hasta que vean la abominación desoladora sentada donde no debe estar, entonces vendrá el fin. Y muchos dicen, ya viene el Señor, ya está aquí. Muchos aparecen falsos cristos por ahí. Mentira. Que no se dejen mover, dice. Aquellos profetas también son profetas mentirosos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, yo les dije muchas cosas, no se dejen mover si alguien viene más trayendo otro evangelio diferente. No se dejen mover porque nadie los ha mandado, nosotros no lo mandamos. El Señor lo ha mandado porque, es más, dice, si un ángel apareciere, no le creáis. Porque el evangelio que Dios estableció nadie lo puede cambiar. Amén. Puede venir cualquier mentiroso a cambiártelo, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Porque lo que Dios establece, nadie lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque es como un decreto del rey, del gran rey, del único y sabio y soberano Dios. Amén. Bendito es su nombre, aleluya. Aleluya, sí. Y ahora vosotros sabéis lo que tenéis, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Saben quién lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que detiene al hombre de perdición, aquel que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y estamos hablando del templo de Israel, Así es. del Monte Santo, porque allá está el templo. O más bien, allá lo van a hacer. El templo fue destruido en el primer siglo, pero se va a hacer nuevamente. Entonces, cuando estén haciendo ese templo, usted preocúpese porque pronto se va a sentar el individuo ese y va a querer gobernar al mundo desde ahí. Y entonces después vendrá el fin. ¿Por qué? Porque se va a oponer, primero va a estar todo bien, pero cuando usted está sentado ahí se va a oponer a todo lo que es culto, a todos los cristianos, se va a oponer a toda iglesia que alabe al Señor. Y estoy hablando de los que se hayan quedado, porque nosotros volaremos antes. Amén. Nosotros volaremos en ese mismo momento que el hombre se haya sentado, nosotros volaremos porque el Espíritu Santo se levanta con nosotros. Amén. Eso es lo que lo detiene al hombre de perdición. No se puede sentar porque el poder de Dios está en los cristianos. En aquellos que se guardan para Dios, el Espíritu Santo está aquí. La promesa está con nosotros. Cuando el Señor venga por su pueblo es levantada el Espíritu Santo. Entonces ya no hay nada que lo detenga a ese hombre de perdición. Nada. Solamente el Espíritu Santo, el poder del cristiano, el poder del Espíritu Santo en nosotros es el que detiene a ese hombre. Pero ¿saben qué? Se está manifestando muchos anticristos. Pero el hombre de perdición es otro, es diferente. Muchos anticristos es todos aquellos que van en contra de las cosas de Dios, de cosas de Cristo. Bendito el Señor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, todo se está preparando, ya está en acción, se está preparando todo ese ministerio, todo ese misterio de iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Es lo que le estaba explicando. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero cuando venga, mis hermanos, en la segunda venida, no cuando venga por su pueblo, eso está hablando de la segunda venida. Solamente Él puede venir y exterminar a ese inicuo, porque ese hombre va a ser de poder. Dios le va a sostener un poder a esa persona para que haga grandes cosas, grandes prodigios, para que todos le crean. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga, este hombre no es Satanás, es un inicuo, un hijo de perdición, alguien que proviene pienso yo que es del mismo pueblo judío, porque dice el hijo de perdición. Sí. Bendito el Señor, es alguien que se manifestará
que primero va a decir que es posiblemente cristiano y creyente, ¿verdad? Y después va a decir que es todo lo contrario, cuando ya está en el poder. Bendito es el Señor. Santo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí va a estar el problema. Ese inicuo va a hacer estragos. Entonces va a venir la persecución. Entonces aquel pueblo de Israel va a querer convertirse al Señor en esos días, y ciertamente va a ser salvo Israel, pero va a haber gran tribulación. Y yo creo que no solamente en Israel, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque ya fue dado testimonio de la venida del Señor antes de que pasara. Y entonces van a creer muchos, porque van a decir ciertamente los que estaban diciendo que se iban a ir con Dios se fueron. Entonces muchos van a empezar a creer. Y entonces por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En pocas palabras, Dios le va a permitir a ese hombre venir con un poder, pero no es de Dios. Es un poder engañoso para que haga prodigios, para que haga milagros, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando uno es injusto, cuando uno no busca el reino de Dios, es injusto. Por lo tanto, ahí dice la palabra que ese hombre se levantará con todos aquellos que no recibieron el amor de nuestro Dios y se complacieron en la injusticia. Tremendo, ¿ah? Pero, ¿y cómo va a pasar eso? El Señor Jesucristo ya nos lo dijo. Vamos a Mateo, mis hermanos. Mateo 24, capítulo 1, del 1 al 28. Les dije que íbamos a estar leyendo bastante porque la palabra habla por sí sola, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Mateo capítulo 24. Amén. Mateo 24. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo todo para que lo entendamos mejor. Cuando Jesús salió del templo y se iba a acercar, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es lo que le estaba diciendo hace un momento. Ellos querían mostrarle, ¿verdad? Porque a ellos les gustaba que tenían un gran templo en Jerusalén, ¿verdad? Y dice que les querían mostrar al Señor. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto lo dijo el Señor para que vieran que eso se iba a cumplir y para que creyeran que cuando viniera el Señor, ya les había dicho lo que iba a pasar. Que si pasó eso que dijo él del templo, va a pasar lo que vamos a leer a continuación. Va a pasar. Bendito el Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida, de tu venida y del fin del siglo. ¿Por qué le decían el fin qué señal habrá de tu venida? ¿Por qué? Porque él les decía: yo me voy, pero volveré por vosotros. Él les decía que iba a volver por un pueblo que haya guardado su testimonio para él. Pero le decía: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos querían saber algo sobre eso. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor estaba hablando para futuro, para muchos años, pero dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Bendito es el Señor, y nos sigue diciendo lo mismo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando dice yo soy el Cristo, se refiere: yo soy el ungido, yo soy el enviado de Dios. A eso se refiere: yo soy el Cristo. Bendito el Señor. Yo soy es que a mí el Señor me habla. Yo soy el profeta. El Señor me ha revelado esto y esto. Son falsos cristos, falsos ungidos. ¿Qué quiere decir? Que ya está en operación eso. Ajá.
Porque y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuándo? Muchos se ha escuchado ya. Muchos se ha escuchado. Y es más, la gente está tan acostumbrada que piensan que no, eso siempre ha pasado, hombre. Bueno. Y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que pueden venir una guerra, pueden venir otros rumores, pueden venir otros temblores, pero todavía no es el fin. Pero eso no quiere decir que no vendrá. Amén. Son principios, o sea, son nomás para que se den una testeadita de lo que va a venir. Para que a ver si así tenemos vergüenza y nos acercamos a Dios. Bendito el Señor, porque muchas veces somos cristianos sin vergüenzas, que venimos a adorarle en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios propósitos, no en los propósitos de Dios, porque Dios demanda santidad. Y nosotros no queremos a veces santidad, no queremos corrección, queremos adorarle, así está bien, así nos queremos ir como todo mundo. Todo el mundo quiere irse para el cielo y pretende irse para el cielo, pero si ni siquiera conocen a Dios. Ese es el problema, y así está el cristiano muchas veces. Piensa que venir a cantarle al Señor y venir a brincarle aquí un ratito, piensa que con eso la tenemos hecha, y eso es un error grave. Grave el error. Saben, muchos cantantes son cantantes. Estoy hablando de los cantantes que ya tienen discos, ¿verdad? Esos cantantes son eso, cantantes. Porque ellos, muchos de ellos, no quiero generalizar tampoco, pero muchos de ellos, mis hermanos, no los mira que se queden a una predicación. Ellos van, hacen su show y se van para allá para atrás, o no sé qué van a hacer, pero no se quedan a oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra cala, esa palabra es para que cambies, y ellos quieren seguir así, ellos nomás quieren alabar al Señor y piensan que así está bien. Pero no, mis hermanos, aquí el valiente, aquí el que sí tiene vergüenza es el que escucha la palabra de Dios porque quiere cambiar. Eso es lo que uno necesita. Si no hay corrección, no hay cambio. Si usted no corrige a su hijo, no va a cambiar. Al ratito va a querer hasta pegarle. ¿Por qué? Porque no lo corrige a tiempo. Así es el ser humano, en general, los cristianos. Si el Señor no nos corrige, o más bien si nosotros no escuchamos corrección, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Si usted le pide a Dios que lo cambie, no la va a cambiar porque usted no quiere cambiar. Porque usted quiere seguir haciendo lo que quiere, pero que Dios haga maravillas y la cambie así porque sí, como con una varita mágica. No, esto se trata de dominio propio, esto se trata de convicción de nosotros, se trata de esforzarnos y ser valientes. Amén. Eso no se trata de dejárselo todo a Dios. Esto no es así, esto no es una enfermedad. Esto se llama pecado. Esto se llama algo que se tiene que cambiar en nosotros. Si usa el libre albedrío para decirle a los de allá afuera, hey, es que el Señor tiene el libre albedrío para nosotros. Así úselo también para su vida. Usted decide si hace el bien o hace el mal estando en Cristo. Es libre albedrío. Ciertamente, dijo Pablo, todo lo puedo hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Entonces, así es Dios desde hermoso. Aún estando en el Evangelio, usted puede hacer lo que quiera. Pero si hace lo que quiera, se gana el honor de impío. Pero si hace la voluntad de Dios, se llamará hijo de Dios. Amén. Bendito es su nombre, aleluya. Amén. Bueno, continuamos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Desde hace mucho tiempo. Se ha acabado la misericordia de Dios, no se ha acabado en 2000 años, sino que sigue hablando, nos sigue levantando gente dispuesta a hablar la verdad. Amén. Y todo esto será principio de dolor. O sea, todo lo que ha pasado, en pocas palabras, eso no es nada. Son principios nomás, así una puntita nomás de la ola que viene, del tsunami que viene. Eso no es nada. Si muchos se lamentan por eso, quiero decirles que es mejor arrepentirnos. Porque lo que viene es terrible. Entonces os entregarán a tribulación y os engañarán, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando para los cristianos. Por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando ese hombre se siente en ese trono, va a perseguir a todos los que quieran darle gloria a Dios. Bendito el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Santo el Señor.
Muchos tropezarán, ¿por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque prefieren hacer lo que el inicuo les dice, a darle gloria y honra al Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Los hay? Los hay. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Maldad. Y no solamente en el mundo secular, mis hermanos. Maldad hay en la iglesia. Hay tantas cosas, mis hermanos, que tantas contiendas por nada, por cosas insignificantes. Las hermanitas, los hermanitos se andan peleando, andan sintiéndose mal, haciendo crecer una raíz de amargura en vano. Inmaduros en el evangelio porque no se someten a Dios. Por lo tanto, no se someten a las autoridades de la iglesia ni de las que estableció Dios en el mundo tampoco. Porque quiero que sepa que todas las autoridades las estableció Dios. Amén. Sí, sí, sí. Porque si el policía no se lo lleva por algo que cometió, quiere decir que no tiene pecado, no hizo nada. Pero si hay policía, quiere decir que hay ley. Amén. Aleluya. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. El que se mantenga íntegro a pesar de lo que te venga, a pesar de cualquier cosa, si tú te mantienes íntegro por la fe, mas el justo por la fe vivirá. La fe te va a salvar, la fe te va a llevar adelante. La fe, sin la fe es imposible que tú crezcas. Sin la fe es imposible que tú sigas adelante, porque es el motor de tu fuerza. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Y será predicado este evangelio, algo muy importante, del reino en todo el mundo. Todo el mundo tendrá la oportunidad de salvarse. No habrá nadie que se justifique y diga, Señor, a mí nadie me dijo nada de tu reino. No, Señor. Será predicado el evangelio a todo el mundo. Ahorita todos los medios, ahí la tecnología, está todo. Y va a seguir subiendo. Para gloria del Señor, para que se predique el evangelio y no habrá nadie de ninguna tribu ni lengua que no conozca la verdad del evangelio. Y ya si se quiere perder es por cosa suya. Santo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando se ha predicado todo el evangelio a todo el mundo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, no lea nomás por leer, entienda, escudriñe, preocúpese, entienda que esto es grave. Esto no es nomás de decir, sí se ha venido diciendo eso, y sí, pues hay muchas pestes y cosas así, pero así se ha pasado, es normal. No, Señor, no es normal. Estos son principios para que usted sepa lo que viene, que es terrible. Bendito el Señor, perdón, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Amén, aleluya. Entonces, mis hermanos, aquí viene lo mejor. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Vamos a ver Daniel 9:37. Daniel, libro de Daniel 9:27. Perdón. Aleluya. Y a su nombre, mis hermanos. Gloria. Gloria al Santo Amén. que vive y reina. Aleluya. Daniel. Libro de Daniel capítulo 9, verso 27. 9:27 de Daniel. Aleluya. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lea la tribulación. Ajá. Vamos al capítulo 11, de aquí mismo de Daniel. 11:31, mis hermanos. Vamos a estar leyendo del 31 al 35. Bendito es el Señor. Amén. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. O sea que el hombre no viene solo, trae su ejército. Y la fortaleza. Y quitará ¿qué? El continuo sacrificio. Y pondrá
la abominación desoladora. O sea, en pocas palabras, ese hombre se va a sentar. Es una abominación a Dios, porque un hombre pecador, un hombre inicuo, no puede sentarse en el lugar santo de Dios. No puede ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso Él mismo descenderá, mis hermanos, y lo matará con el poder de su boca. Amén. Bendito es su nombre. Aleluya. Y entonces se quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, o sea, a los que se rebelan, a los que dejaron la verdad del Evangelio, o a los que dejaron a Dios. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En pocas palabras, no se van a quedar creyéndole. No van a aceptar ninguna de sus ofertas. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. O sea que Dios va a empezar a levantar a gente sabia, que empieza a instruirlos. Ay, el Cristo que vino la otra ocasión es verdad, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar a Dios. El rey va a venir. ¿Por qué? Porque ya se vio la abominación desoladora que dijo Daniel. Entonces, vamos, y los sabios se van a levantar, mis hermanos, a empezar a instruir a la gente allá en Israel. Bendito sea el Señor. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. No va a ser nada fácil, mis hermanos. Israel va a ser salvo en gran tribulación. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. El Señor les va a ayudar como quiera, pero poquito. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. O sea que muchos los van a empezar a engañar. ¿Para qué? Para hacerlos caer. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Para su santificación, para su purificación hay plazo. Bendito es su nombre. Estas personas, estos sabios, siendo sabios, tienen que caer de alguna manera para ser limpios, para ser depurados de sus pecados. Bendito el Señor. Aleluya. Nos brincamos al 12. 12:11. 12:11 de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio. Así es. A la mitad de los 7 años de la gran tribulación, a la mitad va a estar todo aparentemente bien y después se descompone todo el asunto. Y dice que desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 290 días. Perdón, 1290 días, que son 3 años y medio. Y luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Sabe por qué? Porque el que llegue a ese tiempo va a ver con sus propios ojos cómo el Señor termina a ese inicuo. Va a ver cómo el Señor hace las cosas. Bendito Dios. Y quita la abominación desoladora del lugar donde no debe estar. Bendito es su nombre. Aleluya. Seguimos en Mateo. Rápidamente. En Mateo 24. Y va a leer otra vez el 15 para que lo entendamos. Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Cuando estas personas se den cuenta de que lo que habló Daniel se ha cumplido, ni regrese por los bienes, no se preocupe por sus bienes, porque se acabó todo. Ese es el fin cuando veas esa abominación desoladora donde no debe estar. Esa es la señal definitiva del fin. No hay vuelta atrás. Pasados los 1290 días, viene la destrucción de esa abominación desoladora. Bendito es el Señor. Amén.
entonces no descienda. Si ya vio que se cumplió eso, no descienda, no se preocupe por los bienes. Si se le quedó la capa, déjela ahí, no se regrese por ella. Si está en el campo, si está trabajando, no se regrese, quédese allá, porque ahí en ese lugar está la abominación desoladora y viene el fin. Bendito es el Señor. Amén, aleluya. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Sabe por qué dice? Porque van a tener que huir los de Israel. Y no dudo que también el mundo entero, porque ese va a querer gobernar el mundo. Entonces va a haber gran persecución para todo aquel que quiera adorar a Dios. Orad pues. Dice, porque habrá entonces, en el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, nunca ha habido una tribulación como la que se viene. Nunca, o sea, no tienes ni idea. Por eso dice que todo lo que has visto, que guerras y rumores de guerras, pestes, terremotos, no es nada, no es el fin todavía, es principio de dolor. O sea, nada que ver todavía. Si eso te duele, si eso te castiga, más vale que busquemos a Dios, porque lo tremendo está por venir, lo espantoso está por venir. Bendito el Señor. Aleluya. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podríamos aguantar, o sea, los que estén en ese momento no podrían aguantar más días si el Señor hubiera alargado los días, sino que tuvo que cortarlos, la condena de esa abominación, recortarlos para que no se perdieran todos. Ajá. Eso lo ha hecho por usted y por mí. Amén, aleluya. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. Si te dicen, hey hermano, acá tenemos un profeta que te va a decir gran bendición, no vayáis, no le creáis. Bendito el Señor. Oye, que acá está el apóstol. ¿Cuál apóstol? Que acá está el ungido. No hay. Por eso el Señor les dijo, no el Señor, sino Eliseo, le dijo a una persona, no hay ungüento, no hay bálsamo en Israel. ¿Por qué andan buscando en otras partes? O sea, no hay bálsamo en donde el Señor te puso. No hay bendición de Dios ahí. No hay el aceite, no está el Espíritu Santo ahí. ¿Qué andas buscando en otros lados? No vayáis. Eso es lo que dice. ¿Por qué andas buscando? No le has creído al Señor entonces. Porque si te hace falta buscar por otro lado, quiere decir que no le has creído. No, o sea, en pocas palabras, no te has llenado. Y si no te has llenado es porque no quieres, porque la mesa está servida. Bendito el Señor. Amén, aleluya. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Santo. Dice que van a hacer grandes prodigios, de tal manera que engañarán, o sea, van a decir grandes mentiras, que engañarán, aún si fuese posible, a los escogidos. O sea que hay peligro aún para los que ya estamos en Cristo. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Les explico esto. Acuérdense que iniciamos cuando los discípulos le preguntaron aparte, Señor, ¿cuál será el día de tu venida? ¿Me escucharon? Amén. Los discípulos le dijeron, ¿cuándo será el día de tu venida, Señor? Dinos. Y entonces le dijo que no andes creyendo a todos los engañadores. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero está hablando de la venida por su pueblo, por su iglesia. No dijo la venida para venir a matar el inicuo, el hijo de perdición, sino la venida. Pero no viene hasta esta tierra, se queda en el aire, en una nube, para levantar a su pueblo. Bendito es el Señor.
Sigo explicando. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Acuérdese que el que estuvo muerto es Jesucristo y vivió. Y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y para que entienda esto, vamos a ver, ¿cómo se llama? El libro de Lucas 17. Rápidamente, vamos a Lucas, porque tenemos el tiempo un poco corto. Lucas 17. Bendito el Señor. Lucas 17. Amén. Aleluya, bendito es el Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo quiero platicarles algo. Cuando un hijo de Dios se goza en la palabra, no está quieto. Siempre hay algo por qué glorificar al Señor. Amén. Siempre se goza en la palabra. Y si dice, sí, amén, aleluya. Sí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces uno se goza en la palabra. Pero cuando nos ponemos como con cara de limón, decía un pastor, entonces quiere decir que algo nos está doliendo. Algo no nos está pareciendo. El que está de acuerdo se goza en la palabra del Señor. O sea, en pocas palabras, la palabra le cae como panal de miel a su paladar. Se goza, lo disfruta. Yes. Aunque su vientre le amargue. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a corregir. Pero los que no, desde encimita se ve. 17 del libro de San Lucas. San Lucas 17, 20 al 37. Amén. Aleluya. Dice, preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no vayan a estar esperando señales que yo les diga que ya vengo. No. Sin advertencia, así como relámpago, de un ratito para otro, en un abrir y cerrar de ojos. Dicen, ni dirán, helo aquí o helo ahí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y cuando nosotros lo recibimos, el reino de Dios está en nosotros. Yes. Que un día, si nos mantenemos, seremos establecidos en ese reino juntamente con nuestro Rey. Amén. Bendito Gloria es su a Dios. nombre, aleluya. Señor. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, desearán ver los días cuando estaba el reino de Dios aquí con vosotros. Van a desear ver los aleluyas que predicaban de Dios con poder y autoridad. Amén. Van a desear uno de esos días del Hijo del Hombre que manifestaba su poder en los aleluyas. Y no lo habrá. No lo habrá porque la iglesia ha volado con el Cordero. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Y os dirán, helo aquí o helo ahí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que el fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. No vas a decir, no, pues solamente allá. Solamente allá está el poder de Dios. Allá sí nos hablan, ¿verdad? Y por eso repito, y no hay bálsamo en Galaad. No hay bálsamo en Galaad, no hay bálsamo donde tú te congregas. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Si no hay bálsamo para tus heridas, para tu quebrantamiento, ¿qué estás haciendo ahí? Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en la arca y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En pocas palabras, haz de cuenta cómo está el mundo ahorita. Mucho trabajo o poco trabajo, unos construyen, otros remodelan. Unos sacan carros, unos andan de novios y ya van a pedir a su novia para casarse, unos ya se están casando. Así estaban en los días de Lot y en los días de Noé también.
Mas de repente vino el diluvio y no creyeron a la predicación de Noé. Así pasó. Y así dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie le cree. O muchos no le creen. Pero eso no quiere decir que no vaya a establecer el reino del Señor. El reino sigue. El reino está con nosotros y va a ser levantado y establecido. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así sería el día del Hijo del Hombre. Se manifiesta. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda. ¿Qué fue la palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia, no las cosas de la añadidura. O sea, no desciendas por las cosas materiales, no desciendas por las preocupaciones del mundo. Buscar el reino de Dios. Y dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? La mujer de Lot volteó hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo me imagino, he dejado todos mis bienes. Algo que le pasaba a Lot y a su esposa es que le gustaba ese lugar porque en ese lugar había muchos bienes. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Y Lot era justo. Pero su mujer, por lo que dice la palabra, ella era de las que volvían por las cosas terrenales. Ella era de las que estaban por las cosas materiales. Y volvió atrás. Cuando el ángel le dijo, no voltees hacia atrás, oigas lo que oigas. Y volvió atrás. ¿Por qué? ¿Y por qué no la pone de muestra el Señor? Para que no nos desviemos nosotros. Para que no vuelvamos y no pongamos las cosas, la mirada en las cosas terrenales. Buscar primero, sigue siendo el tema, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios y por qué buscarlo? Porque nos conviene. Porque el reino de Dios es para los valientes y solamente los valientes lo arrebatan. Aleluya. ¿Por qué cree que los cobardes no siguen adelante? Porque se requiere sacrificio. ¿Usted cree que para entrar al ejército se necesita simplemente las ganas? Se necesita valor, se necesita esfuerzo, necesita ser una persona de carácter, una persona que sea valiente, que sepa que afronte los compromisos. Por eso, así también el reino de los cielos. No es para cobardes, es para gente con decisión, para gente que quiera hacer el cambio. Gente que acepte la disciplina. El que no acepta la disciplina no acepta corrección y piensa que así está bien y quiere irse así, pero no es así. Acordaos de la mujer de Lot, no nos conviene voltear atrás. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. En pocas palabras, si usted está preocupado por sus bienes porque piensa que esa es la vida, es que si no tengo esto, pues es que no estoy acabado. Y es que yo tengo una meta de hacer esto en la vida. Yo tengo la meta de comprar una casa un día. Yo tengo la meta de comprar un carro del año un día. Cosas materiales. Como les vuelvo a repetir, no es malo desear algo. Lo malo es que te obsesiones por eso a tal grado que dejes las cosas de Dios para último. No puedes dejar a Dios para último. Siempre Dios es primero en todo, mis hermanos. Bendito el Señor. Y no solamente, y quiero aclararles algo, mi hermano, porque muchas veces dicen, no, pues es que eso es para los pastores, para los que ya tienen un cargo mayor, ¿verdad? Nosotros somos ovejitas nomás. No, déjeme decirle que el cargo es para todos. ¿O acaso cree que nomás los pastores, nomás los encargados son santos? Usted tiene que ser santo también. Usted tiene que ser su carácter como el de Dios también. Aleluya. Bendito el Señor. Si no estuviera en el mundo todavía, pero no, Dios la mandó, la llamó a santificación. Amén. Os digo que en aquellas noches estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Regreso a Mateo. Usted no se mueva de ahí, yo lo voy a regresar solito. Porque donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Vamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va a estar en el aire y ahí nos vamos a reunir porque Él nos
tomará a sí mismo. Dice, yo os tomaré conmigo mismo. ¿Vamos entendiendo? Sí. Os digo que en aquella noche estará dos en una cama y el uno será tomado y el otro dejado. Oye, hermano, ¿y por qué nomás uno? ¿Y el otro qué? Pues es que el otro andaba mundanito. Uno se santificó, pero el otro andaba mundano y pensó que así se iba. Por eso es que nomás toma uno. O sea que hay que luchar. Si estamos dos, hay que estar en un mismo sentido, en un mismo propósito. Porque si estamos en diferentes pensamientos, uno se puede quedar. Y no queremos eso, ¿verdad? Para un ser querido. Pues está hablando de una pareja aquí. Dos estarán en su cama. Uno será tomado y otro dejado. Eso es para las parejas que tienen problemas. Por ejemplo, las mujercitas que siempre están ahí con los varones o los varones con las mujeres en desacuerdo. Y estoy hablando en general, en cualquier desacuerdo, ya sea de las cosas de esta tierra e inclusive de las cosas del ministerio. Entonces todo eso tenemos que llevar un control y siempre estar contentos con el Señor, con lo que hacemos, el uno con el otro. Tener una confianza en el Señor, que Él es el que tiene el control de todo. Amén. Ser obedientes a la verdad. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Estarán juntitas, haciendo trabajo el cotidiano. Siempre están moliendo, están haciendo tortillas, platicando. Y una de ellas que se ha guardado va a ser tomada. La otra va a ser dejada. Amén. Por eso es que me gusta ese canto de Marino, de la gran tribulación. Porque va a haber muchos que van a estar con llantos. Que o se fue la mamá, o se fue la hija, o se fue el hermano, o se fue el papá. Y los que se queden van a estar pensando, ¿dónde está? Y no solamente van a estar pensando, sino que van a saber y van a sentir mal porque ellos sabían que esto iba a pasar si no se corregían. Ese es el problema. Bendito el Señor. Es más, quiero que sepan que va a haber ovejas que le van a decir a los pastores, por tu culpa nos quedamos. ¿Por qué no nos predicaste la verdad? ¿Por qué nos consististe todo? Así como los hijos le dicen a los padres, es que yo soy así porque así me enseñaste, nunca me corregiste. Así también las ovejas. Bueno, en ese caso serían cabritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se les dijo la verdad. Les van a decir, nos quedamos, porque no nos dijiste. Tú era tu deber. Dios te puso para que nos dijera y no nos dijiste, no nos exhortaste con la verdad. Y va a ser terrible eso, porque no solamente va a ser lo que van a padecer físicamente, sino en su alma. Esa angustia de saber que están separados de Dios al tormento. Eso va a ser terrible, mis hermanos. Y yo podría estar predicando ahorita y podría irse uno de ustedes si sucediera el rapto. Podría irse uno de ustedes si yo me quedo. O podría irme yo y ustedes se quedan. O sea, todo puede suceder. O podemos quedarnos todos y se va nada más el niño. Y se imagina qué terrible sería eso para nosotros en ese momento. Sería espantoso. Eso es de pensarse. Dios tenga misericordia. Entonces, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Quiero que sepan, mis hermanos, por si no han creído, esto se trata del rapto de la iglesia. De aquellos que se guardaron para Dios, que guardaron el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio, ellos serán salvados. Y los salvará así, el Señor nos salvará así porque viene gran tribulación para el mundo entero. Para los que no obedecieron a la voz del Evangelio y para los que no quisieron obedecerlo. Hay dos tipos de personas. Uno, los que no hicieron caso al Evangelio a los que le predicaban. Segundo, los hermanos que no obedecieron el Evangelio. Bendito es el Señor. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. El Señor vendrá en una nube. El Señor vendrá en las nubes. Y dice, y él mismo dijo, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes y mandará a sus 4 ángeles a sus 4 puntos cardinales de la tierra para levantar a los que son de Dios. Y os tomaré conmigo mismo, dice su palabra. Bendito es el Señor. Está hablando. No dice los voy a secuestrar, no dice los voy a raptar. Pero si nos vamos por la lógica, eso está. Los voy a salvar de la gran tribulación. Y no hay otro modo.
de que nos salve. ¿Por qué? Porque la tribulación es en general. Va a ser un caos mundial. Esto no va a suceder como ahorita que se oyen guerras para allá, rumores allá, al cabo aquí no nos llega. No, no. Va a ser mundial. ¿Va a haber terremoto? No, no, no va a ser terremoto. No, pues allá en México nomás. No. Un gran terremoto como nunca lo ha visto nadie. Una gran tribulación como nunca ha habido en la historia desde el principio ni la volverá a ver. Se llama juicio de Dios sobre la tierra, juicio de Dios sobre las naciones, para probar a todos los moradores de la tierra. Les va a dar una oportunidad todavía a los que están en la tierra de volverse a Dios. A ver si mirando que ya salvó a su pueblo, que se llevó a su pueblo, que predicaba el evangelio, a ver si ya deseando uno de los días del Hijo del Hombre cuando tenía el reino aquí, a ver si así ya dice, no, pues ya, ahora sí creo, Señor. Aunque va a ser terrible, va a haber oportunidad, porque van a ser decapitados. Sí. Van a ser decapitados y a nadie, la verdad no creo que sea agradable para nadie perder la cabeza de esa manera, o más bien morir de esa manera por causa de no obedecer al evangelio cuando se estaba predicando a tiempo para que no pasaran esa situación. Y muchos van a perder porque obviamente, pues, si fueron cobardes para seguir el evangelio, cobardes van a ser para dejarse degollar, mejor van a sellarse. Y los que son sellados son arrojados con la bestia al fuego, al lago de fuego. Así es que pandequiera que se hagan, es preferible que se dejen decapitar, porque el que pierda la vida por causa de mí, la ganará. Amén. Mas el que ganare la vida, la perderá. O sea, en pocas palabras, si tú piensas que vas a salvar la vida en ese ratito, la vas a perder por la eternidad. Pero si la pierdes por causa de mí, en ese ratito vas a vivir eternamente. Amén. Bendito el Señor. Terminamos ahí mismo en 2 Tesalonicenses, mis hermanos. Terminamos rápidamente. Capítulo, verso 13. 2 Tesalonicenses 2, verso 13. Ahí donde iniciamos. Okay. Bendito es el Señor. Aleluya. Perdóname. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está dando gracias a Dios por todos los convertidos. Amén. Le daba gracias a Dios porque por el medio de la revelación, la santificación, tenemos la oportunidad de volar con el Señor. Amén. No está diciendo de todo el mundo. Dice, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. El mundo en general no tiene el Espíritu y no obedece a la verdad. No tiene fe en la verdad. Entonces es un grupo nada más, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto se tiene que alcanzar, mis hermanos. Esto se tiene que llevar a cabo. No, esto no cae del cielo, esto no viene de la noche a la mañana. No viene nomás porque decirles que Dios ya nos salvó, Dios es bueno. No. ¿Y qué méritos tienes tú? ¿Qué méritos tengo yo para ser salvo? ¿Con qué pagaste el precio de tu salvación si no tenías ningún precio para pagar? Porque esto no se trata de dinero, no se trata de obras. No, esto se trata de la sangre preciosa del Cordero. Amén. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, si leíste las cartas de Pablo, si leíste las cartas de Pedro y de cada uno de los varones que están escritos aquí, sigue la palabra. Sigue lo que está diciendo en las Escrituras. No te desvíes por las palabras de los hombres que te cambian, que te quieren transgiversar la palabra. Porque aunque te digan cosas de la Biblia, pero si no está conforme a la verdad, el Espíritu Santo te va a mostrar que ellos te están hablando equivocadamente. A eso se refiere la palabra del Señor. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, porque tenemos buena esperanza en la gracia de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y conforme a nuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Sigamos pidiéndole al Señor que nos confirme, ¿verdad? Para que no nos deslicemos, que no nos resbalemos de la verdad.
Dice, conforme a vuestros corazones. ¿Qué quiere decir Pablo? Que ustedes tuvieron un corazón dispuesto a cambiar. Que ustedes tuvieron un corazón dispuesto a darle la gloria al Señor y a cambiar y a hacer la diferencia. A eso se refiere. Si tuvieron la disposición de parte de Dios por la gracia de Dios. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y entonces nos da oportunidad a todo mundo. Nosotros hemos caído en esa gracia. Pero sin embargo, Dios mantiene esa gracia para toda criatura del mundo que quiera venir al Evangelio del Señor. Aleluya. Y para eso estamos nosotros, todos los aleluyas, todos los que estamos en Cristo Jesús. No es una religión, es una comunión con el Señor, vivir con el Señor. Eso es, no es religión, es una comunión directa con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendito es su nombre. Y Aleluya. esta es la palabra del día de hoy, mis hermanos. Espero que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Y sigamos firmes porque el Señor ha sido bueno con nosotros y nos mantiene en esa esperanza, en esa fe. Sigamos adelante. Y todos aquellos que no la tienen, mis hermanos, que todavía les falta, pídansela a Dios. Sigan rogando al Señor. Sigamos adelante. Que Dios no tiene niños bonitos. Aquí se trata de usted y de mí, que nosotros perseveremos. No cree que porque usted cree que es buena o bueno, piensa que ya la tiene ganada. Eso no es lo que trata. No se trata de lo que yo piense, usted piense, se trata de lo que dice Dios en su palabra. Amén. Bendito el Señor. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén.